Hay promesas que brillan como coronas de oro hasta que descubres que están hechas de espinas, y la mía me desangró durante 30 años en silencio. Hola, mis queridos. Aquí es Renata Fernández con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en El Peñón, aquí en Cali, Colombia. Esta hermosa ciudad donde las mujeres colombianas hemos luchado siempre por nuestra autonomía y empoderamiento, aunque a veces esa lucha comience muy tarde en nuestras vidas. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez creyeron que el amor verdadero significaba renunciar a todo lo que eran? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también viviste prometiéndote una vida que nunca llegó. Formamos una gran familia aquí donde las verdades finalmente pueden ser dichas. Nací en 1955, cuando las mujeres éramos educadas para ser princesas en jaulas doradas. Mi padre era carpintero, con manos ásperas que creaban muebles hermosos, y mi madre costurera, que bordaba sueños en cada puntada. Nuestra casa sencilla de ladrillo pintada de amarillo tenía un amplio jardín lleno de flores y un patio donde jugábamos con los vecinos. Siempre olía a jazmín y a la madera fresca que papá traía del taller. Estuve casada con Hugo Martínez durante 30 años. Él era profesor rural y me prometió que me cuidaría como a una reina. Nos divorciamos hace 5 años cuando finalmente entendí que sus cuidados eran cadenas disfrazadas de amor y que su protección era manipulación psicológica perfectamente calculada. Ahora paso mis días cuidando mi pequeño pomar, haciendo crochet y bailando en el grupo de danza de la comunidad, redescubriendo quién soy sin sus cuidados. Pero mi historia no es solo mía. Está mi hija Carmen, que siempre defendió a su padre y nunca entendió por qué yo me quejaba tanto de un hombre tan bueno. Mi hijo Sebastián, que vive en Bogotá con su esposa Lucía, y que desde pequeño notaba cómo su papá controlaba hasta el color de mis vestidos. Mi hermana Magdalena, que me advertía desde el noviazgo que Hugo tenía ojos de controlador. Y mi comadre Esperanza, testigo silenciosa de 30 años de humillaciones disfrazadas de galantería. También está Beatriz, la vecina que conocía todos nuestros secretos porque las paredes de El Peñón son delgadas y los gritos controlados se escuchan igual. Y por supuesto, está Sandra Restrepo, la maestra joven de la escuela donde Hugo trabajaba, esa que él me aseguró era solo una colega durante los últimos 10 años de nuestro matrimonio. Todos ellos creían conocer la historia del profesor ejemplar y su esposa obediente, pero lo que descubrí la noche de nuestro aniversario número 29 reveló la verdadera corona que él llevaba oculta. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Hugo Martínez. Era 1972. Yo tenía apenas 20 años y trabajaba en la biblioteca municipal de El Peñón cuando él llegó buscando libros para sus clases. Ese profesor de escuela rural, con su sonrisa tímida y sus manos callosas por el trabajo honesto, me prometió un castillo hecho de amor verdadero. Renata, me decía con esa voz suave que me derretía el corazón, contigo voy a construir un hogar donde serás la reina de todo lo que toquemos juntos. Las primeras flores llegaron cada viernes sin falta. Rosas rojas que perfumaban nuestra pequeña casa con el aroma de los sueños cumplidos. Hugo me repetía como un mantra: yo te cuido, mi amor. No necesitas preocuparte por nada más que ser feliz. Sus palabras sonaban como una melodía celestial para mis oídos de muchacha enamorada. Me casé con él convencida de que había encontrado al príncipe de los cuentos que tanto leía en la biblioteca. Los primeros años fueron dulces como la panela que preparaba mi abuela. Cuando nacieron Carmen y después Sebastián, Hugo parecía el padre perfecto, el esposo modelo que todas las mujeres del pueblo envidiaban. «¡Qué suerte tienes, Renata!», me decían en misa los domingos. «Un hombre que se preocupa tanto por ti que hasta escoge tu ropa para que siempre te veas hermosa». Pero las flores comenzaron a llegar con espinas cada vez más largas. Las llamadas telefónicas que antes podía contestar libremente, ahora requerían su aprobación. «Es por tu seguridad, mi reina», susurraba al oído mientras revisaba mis conversaciones. «Hay gente mala que podría lastimarte, y yo no podría vivir si algo te pasara». Mi dinero del trabajo en la biblioteca desapareció gradualmente de mis manos.
administrado por él, para que no te preocupes por esas cosas difíciles. Los horarios se volvieron jaulas doradas que brillaban bajo la luz del atardecer caleño. Pero jaulas al fin y al cabo. El aroma del café de media mañana se filtraba por toda la casa cuando Carmen apareció en la cocina, cargando esa sonrisa de fotografía familiar que siempre llevaba puesta. Mis hijos habían crecido, pero sus personalidades seguían siendo tan diferentes como el agua y el aceite. Carmen, mi hija mayor, había heredado la tendencia a ver el mundo como debería ser, no como realmente era. Sebastián, en cambio, tenía esos ojos inquietos que parecían notar cada detalle, cada silencio incómodo que yo creía haber disimulado bien. «Mami, ¿te ves cansada otra vez?», me dijo Carmen mientras servía el café en las tazas de porcelana que Hugo había comprado para ocasiones especiales. Ironías del destino. Ahora las usaba todos los días porque había aprendido que la vida no avisa cuándo se acaban las ocasiones. ¿No será que papá tiene razón y te estás exigiendo demasiado con esas salidas? Ahí estaba de nuevo, esa frase que me encogía el estómago. Carmen defendía a su padre con una devoción que me resultaba dolorosa de presenciar. Para ella, Hugo era el proveedor perfecto, el hombre que nos había dado estabilidad y respeto en el peñón. No veía las cadenas doradas, solo el brillo. «Tu mamá puede salir cuando quiera», interrumpió Sebastián desde la entrada, con esa voz grave que había desarrollado en los últimos años. «¿O no, ma?». Sus ojos me buscaron con una intensidad que me hizo sentir descubierta. Mi hijo menor había heredado mi intuición, esa capacidad de leer entre líneas que a veces es más maldición que bendición. El teléfono sonó en ese momento, cortando la tensión como una navaja. Era mi hermana Magdalena, con esa voz preocupada que había perfeccionado durante décadas de ser la hermana mayor. «Renata, ¿puedes hablar? Necesito decirte algo sobre Hugo». Carmen frunció el ceño mientras yo dudaba si contestar. Magdalena siempre había sido la única que se atrevía a cuestionar abiertamente las decisiones de mi esposo, y eso generaba tormentas familiares que duraban semanas. Pero su voz tenía una urgencia que no podía ignorar. «Dile que llame más tarde», murmuró Carmen. «Siempre viene con sus dramitas cuando la familia está tranquila». Sebastián la miró con una expresión que no supe interpretar, pero que me hizo sentir que había grietas invisibles abriéndose en los cimientos de nuestra aparente armonía familiar. En aquel Cali de los años 80, cuando me casé con Hugo, el mundo tenía reglas muy claras para nosotras las mujeres. Recuerdo el olor a azucenas que impregnaba la iglesia del barrio El Peñón el día de nuestra boda, y cómo todas las señoras susurraban con aprobación: «¡Qué suerte tiene Renata! Conseguir un profesor tan respetable». El calor húmedo de la ciudad se mezclaba con el perfume barato que usábamos entonces, creando esa atmósfera pegajosa que ahora asocio con los sueños rotos. Mi madre me había educado con mano firme. Una mujer decente obedece a su marido, cuida su hogar y no hace preguntas impertinentes. El sonido de sus chanclas arrastrándose por el piso de baldosa resonaba como una sentencia cada vez que me daba esos consejos. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para ser sombras, para brillar únicamente reflejando la luz de nuestros esposos. En esa época, un profesor rural como Hugo era considerado un buen partido. La sociedad caleña aplaudía cuando un hombre culto se hacía cargo de una familia. El aroma del café recién tostado que vendían en las esquinas del barrio se mezclaba con las conversaciones de las vecinas. «Ese Hugo sí que es responsable. Mira cómo cuida a Renata». Nadie cuestionaba que cuidar significara decidir por mí. Las campanas de la iglesia del barrio marcaban nuestras rutinas, y yo las escuchaba cada domingo mientras Hugo elegía mi vestido para misa. El sabor amargo del café aguado que tomábamos después del servicio se volvió el símbolo perfecto de lo que sería mi vida. Conformarme con menos, siempre con una sonrisa. Los años 80 en Colombia fueron tiempos difíciles para todos, pero especialmente para las mujeres que no sabíamos que podíamos elegir. El ruido constante de los buses destartalados que pasaban frente a nuestra casa se convirtió en la banda sonora de mi conformismo. Cada día era igual: levantarme antes del amanecer, preparar el desayuno, ver partir a Hugo hacia la escuela rural y esperar su regreso para conocer mi veredicto diario.
Las otras esposas del barrio me envidiaban. «¡Qué bendecida eres, Renata! Tu Hugo nunca te deja sola», decían mientras el aroma del sancocho dominical flotaba entre nuestras casas. No sabían que esa protección se había convertido en mi jaula invisible, construida con sonrisas falsas y promesas de princesa que cada día se desvanecían un poco más en el aire espeso de la mentira cotidiana. Algo dentro de mí comenzaba a despertar, una inquietud sorda que crecía como la humedad en las paredes de nuestra casa, silenciosa pero implacable. Esa inquietud pronto se transformó en una urgencia dolorosa. Durante las siguientes semanas comencé a observar cada gesto de Hugo con una claridad que me asustaba. Sus sugerencias sobre mi ropa ya no sonaban dulces. Eran órdenes disfrazadas de cariño. Cuando me vestía con el vestido azul que tanto me gustaba, fruncía el ceño y decía: «Amor, ese color te envejece. Ponte el beige que te compré, se ve más elegante». Y yo, como una niña obediente, corría a cambiarme. Las llamadas a mi comadre Esperanza se volvieron un ritual de espionaje. Hugo siempre encontraba una excusa para pasar por la sala cuando hablaba con ella, tosiendo ligeramente para recordarme su presencia. «No la entretengas mucho, Renata. Esperanza debe tener cosas que hacer», decía con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me helaba la sangre. Poco a poco, fui limitando mis conversaciones a saludos cordiales de 5 minutos. El control del dinero era más sutil pero devastador. Cada compra requería su aprobación. «¿Necesitas tanto jabón? Con uno basta para el mes. Ese shampoo está muy caro. Hay uno más económico». La cuenta de ahorros que había construido durante años de trabajo como secretaria en la notaría desapareció gradualmente, transferida a inversiones familiares que él manejaba exclusivamente. Una tarde, mientras guardaba la ropa limpia, encontré una libreta vieja entre mis cosas. La abrí y vi páginas en blanco que me miraban como una invitación. Mi mano tembló al tomar el bolígrafo. Escribí la fecha y una sola línea. Hugo me dijo que el vestido azul me envejece. Es el tercer comentario sobre mi apariencia esta semana. Al cerrar la libreta sentí algo extraño. No era miedo, era determinación. Por primera vez en meses, había hecho algo solo para mí, algo que él no controlaba. Escondí la libreta entre las toallas del armario, donde nunca buscaría. Esa noche, mientras Hugo dormía plácidamente, yo permanecí despierta sintiendo cómo el deseo de liberarse empezaba a anidar en mi corazón. Hugo no tardó ni 2 días en notar que algo había cambiado. El aroma del café matutino aún flotaba en la cocina cuando llegó con esa sonrisa que ya no me derretía el corazón como antes. Sus ojos recorrieron mi blusa nueva, una de color azul cielo que había comprado sin pedirle permiso, y su gesto se endureció. «¿Y esa ropa de dónde salió?», preguntó, con ese tonito que conocía demasiado bien. «Te ves diferente. No me gusta cuando cambias sin consultarme, Renata. Sabes que no tienes buen criterio para estas cosas». Sentí el peso familiar de sus palabras intentando aplastarme, pero esta vez había algo distinto en mí, algo que se resistía. «Es solo una blusa, Hugo. Me gustó y la compré». Su risa fue seca, casi cruel. «¿Con qué dinero? ¿O acaso ahora piensas que puedes gastar sin preguntarme?». Se acercó más, invadiendo mi espacio como siempre hacía cuando quería demostrar quién mandaba. «Mi reina necesita que yo la cuide de sus impulsos. ¿Recuerdas?». Carmen llegó en ese momento, sus tacones repiqueteando contra el piso de cerámica. Al ver mi blusa, sus ojos se iluminaron. «Mamá, qué linda te ves. Me encanta verte así, más tú». Pero luego miró a Hugo, y su entusiasmo se apagó como una vela. «Aunque papá tiene razón, deberías avisarle cuando compres algo». El comentario de mi hija me dolió más que las palabras de Hugo. Después de tantos años, incluso ella había aprendido a validar su control sobre mí. Sebastián apareció por la tarde, preocupado por algo que había percibido en mi voz durante nuestra última llamada. «Mamá, ¿estás bien? Te noto, no sé, diferente». Se sentó a mi lado en el sofá, tomando mis manos entre las suyas. «Si necesitas algo, cualquier cosa, solo dímelo». Sus palabras me conmovieron, pero cuando Hugo entró y comenzó su discurso sobre la importancia de mantener la familia unida y no crear problemas donde no los hay,
Vi cómo mi hijo bajó la cabeza. Todos habíamos aprendido a no contradecir al patriarca. Esa noche, mientras Hugo dormía, me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa. El tic-tac del reloj de la sala, el murmullo del refrigerador, el crujir de la madera. Pero había algo más, algo que no había notado antes. El sonido de mis propios pensamientos, más claros que nunca. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, acumulándose como polvo en los rincones. Su manera de revisar mis llamadas, de cuestionar cada peso que gastaba, de decidir qué ropa me quedaba bien y cuál no. Lo había normalizado todo, llamándolo amor y protección. Pero ahora, en la quietud de la madrugada, comenzaba a ver la verdad que se escondía detrás de esa fachada de cuidado. Una verdad que me helaría la sangre cuando finalmente la descubriera por completo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Me quedé despierta toda esa noche, dándole vueltas a las palabras de Carmen y Sebastián. El aroma del café se había vuelto amargo en mi boca mientras recordaba, una por una, todas esas ocasiones en que Hugo había sido mi protector. Ahora, con la mente más clara, esos recuerdos comenzaron a mostrar su verdadero rostro. Recuerdo vívidamente la primera vez que me dijo qué ropa usar. Fue para una reunión de padres de familia en el colegio donde él trabajaba. Yo había escogido un vestido azul marino que me encantaba, pero Hugo me miró con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. Mi amor, ese vestido es muy llamativo. Los otros profesores van a pensar que quieres llamar la atención. Mejor ponte algo más discreto, más apropiado para una maestra como tú, me había dicho mientras acariciaba mi mejilla. Es que me da celos cuando otros hombres te miran. Eres tan hermosa que prefiero guardarte solo para mí. En ese momento me sentí halagada. Pensé que era romántico que me cuidara tanto. Me cambié el vestido sin cuestionar, sintiéndome amada y protegida. Qué ingenua fui. Las llamadas telefónicas fueron otro territorio que Hugo fue conquistando poco a poco. Al principio eran preguntas casuales. ¿Quién era? ¿De qué hablaron? ¿Por qué tardaste tanto en el teléfono? Luego vinieron las sugerencias. No creo que sea bueno que hables tanto con Esperanza, mi comadre. Te llena la cabeza de ideas raras sobre ser más independiente. Cuando mi hermana Magdalena me llamaba desde Bogotá, Hugo siempre encontraba una excusa para interrumpir. Se acercaba por detrás, me abrazaba el cuello y comenzaba a besarme la oreja mientras yo trataba de mantener una conversación. «Es que no aguanto estar lejos de ti ni un segundo», susurraba. Pero ahora entiendo que era su forma de controlar hasta mis conversaciones familiares. El dinero fue el territorio más sutil de todos. Hugo manejaba nuestras finanzas, porque los hombres entienden mejor esas cosas, decía. Yo le entregaba mi salario completo cada quincena, y él me daba una cantidad para los gastos de la casa. Así es más organizado, mi reina. Tú no te preocupes por nada de eso, que yo me encargo. Nunca vi los estados de cuenta. Nunca supe cuánto teníamos ahorrado. Nunca participé en ninguna decisión financiera importante. Hugo compraba todo lo que consideraba necesario, desde la comida hasta mi ropa interior. «Es que me gusta consentirte», me decía cuando yo protestaba tímidamente. Los horarios fueron otra cárcel dorada. Debía estar en casa a las 5 de la tarde, sin excusas. Si llegaba tarde, Hugo me recibía con cara de preocupación genuina. «Amor, me imaginé 1000 tragedias. Este barrio se está poniendo peligroso, y una mujer tan bella como tú no debería andar sola por las calles. Hasta mis amistades fueron filtradas por su amor protector. Cada amiga mía tenía algo malo según Hugo. Que si Beatriz, mi vecina, era muy chismosa. Que si mi comadre Esperanza me llenaba de ideas feministas. Que si mis compañeras de trabajo eran envidiosas. El silencio del amanecer me envolvió mientras todas estas memorias cobraban su verdadero significado. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, gritándome la verdad que yo me negué a ver. Esa noche, después de que Hugo se quedara dormido con su respiración pesada, inundando el dormitorio, sentí una inquietud que no me dejaba descansar. Me levanté sigilosamente y caminé hacia el estudio, donde guardábamos los papeles importantes de la casa. Algo dentro de mí me empujaba a buscar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular.
Encendí la lámpara pequeña del escritorio y comencé a revisar los archivadores, que siempre había considerado territorio exclusivo de Hugo. Los números son cosas de hombres. Mi reina me había dicho tantas veces. Pero esa madrugada, mis manos temblaron al abrir el primer cajón. Entre facturas de servicios y documentos del banco, encontré una carpeta marcada con letra de Hugo. Finanzas personales. El corazón se me aceleró cuando vi los primeros papeles. Préstamos que no conocía. Deudas acumuladas durante años. Intereses moratorios que crecían como maleza. Los números bailaban ante mis ojos. 2 millones de pesos en tarjetas de crédito. Un préstamo hipotecario sobre la casa que yo creía completamente pagada. Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de la carpeta encontré recibos de un apartamento en el barrio Granada que Hugo había estado pagando durante los últimos 3 años. El contrato estaba a nombre de Sandra Restrepo, la joven maestra de la escuela donde él trabajaba. La misma Sandra que visitaba nuestra casa para las reuniones pedagógicas. La que siempre me saludaba con esa sonrisa dulce y esos ojos brillantes. Mis manos sostenían las pruebas de una traición que iba más allá de lo que había imaginado. No solo me había mentido sobre nuestras finanzas, sino que había estado manteniendo a otra mujer con el dinero que yo creía destinado a nuestro futuro. Los recibos de luz, agua, incluso facturas de una joyería elegante del centro de Cali. Todo pagado por mi esposo para su amante. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. 30 años de matrimonio se desmoronaron en esa madrugada silenciosa, entre papeles que olían a traición y mentiras. Hugo no era el hombre protector que me prometió ser. Era un manipulador que había construido una vida paralela mientras me mantenía encerrada en una jaula de oro falso. La confusión y el dolor me llevaron al borde de una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa misma noche, me quedé despierta mirando el techo de nuestra habitación, sintiendo como si despertara de un sueño de 30 años. El sonido de la respiración de Hugo a mi lado, que antes me tranquilizaba, ahora me resultaba sofocante. Cada ronquido era un recordatorio de todas las mentiras que habían llenado nuestro hogar. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la ventana, observando las luces tenues de El Peñón que parpadeaban en la madrugada. Por primera vez en décadas, comencé a recordar quién era yo antes de convertirme en la esposa perfecta de Hugo. Recordé a esa mujer joven que tenía sueños propios, que tomaba decisiones sin pedir permiso, que reía sin calcular si su risa molestaría a alguien más. Esa Renata había desaparecido gradualmente, reemplazada por una sombra que preguntaba «¿Qué dirá Hugo?», antes de cada movimiento. El aroma del café matutino que preparé mecánicamente me trajo más recuerdos. ¿Cuántas veces había modificado mis gustos para complacer los suyos? ¿Cuántas llamadas telefónicas había cortado abruptamente cuando él fruncía el ceño? ¿Cuántas veces había guardado silencio cuando quería expresar una opinión diferente? La protección que él decía brindarme era en realidad una jaula dorada que yo había ayudado a construir, barrote por barrote. Magdalena tenía razón cuando me decía que había cambiado. No era solo que hubiera envejecido, era que había perdido mi esencia. Me había convertido en un reflejo de lo que Hugo quería ver, una extensión de su ego, nunca una persona completa por derecho propio. Las lágrimas cayeron sobre la taza de café mientras comprendía la magnitud de lo que había perdido, pero también sentí algo nuevo, una chispa de la antigua Renata que se negaba a morir. Esa mujer que había criado a Carmen y Sebastián con amor incondicional, que había mantenido unida nuestra familia incluso cuando Hugo desaparecía en sus viajes de trabajo. Esa mujer seguía ahí, esperando el momento de reclamar su lugar. Cuando Hugo bajó para desayunar, actuando como si nada hubiera pasado, como si Sandra Restrepo fuera solo una alucinación mía, supe que no podía seguir fingiendo. No podía volver a ser la esposa sumisa que acepta migajas de atención y llamaba a eso amor. No podía seguir viviendo en la mentira de que estaba protegida cuando en realidad estaba prisionera. Me di cuenta de que enfrentar a Hugo no era solo una cuestión de dignidad personal, era una cuestión de supervivencia. Tenía que salvar a la mujer que quedaba en mí y también proteger a mis hijos de repetir los mismos patrones tóxicos que yo había normalizado durante tanto tiempo.
La conversación con Esperanza se había extendido hasta altas horas de la noche anterior, y algo en sus palabras siguió resonando en mi mente mientras preparaba el café matutino. El aroma del grano recién molido llenaba la cocina cuando decidí llamar a Beatriz, mi vecina de toda la vida. Si alguien conocía los secretos del barrio, era ella. «Beatriz, ¿tienes tiempo para un café? Necesito hablar contigo sobre algo importante», le dije por teléfono, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Cuando llegó media hora después, traía consigo esa expresión de quien ha estado esperando esta conversación durante años. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había fingido que todo estaba bien, mientras Hugo controlaba cada aspecto de mi vida. «Renata, anoche no pude dormir pensando en lo que me contaste sobre Hugo», comenzó Beatriz, removiendo el azúcar en su taza con movimientos nerviosos. «Hay cosas que debería haberte dicho hace tiempo, pero no sabía cómo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de cosas? ¿Recuerdas a Lucía, la que vivía en la esquina?» Su voz se volvió un susurro. Su esposo también la controlaba de la misma manera. Le revisaba los recibos del mercado. Le preguntaba por qué había demorado 10 minutos más de lo normal. Le decía que era por su seguridad. Ella me contó que nunca podía salir sin dar explicaciones detalladas. El café se me enfrió entre las manos mientras escuchaba. «¿Y qué pasó con ella?» «Se mudó hace 2 años, después del divorcio. Pero antes de irse me dijo algo que nunca olvidaré. Beatriz, si alguna vez ves que Renata necesita ayuda, por favor, no te quedes callada como yo hice conmigo misma durante tantos años». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lucía había visto mi sufrimiento, había reconocido en mí su propia experiencia y había intentado protegerme incluso desde la distancia. «Y no es solo Lucía», continuó Beatriz. «Carmen me comentó que cuando era niña veía cómo Hugo te trataba y se preguntaba si era normal que un esposo controlara tanto a su esposa. Me dijo que por eso le costó tanto confiar en los hombres durante años». La revelación me golpeó como un puño en el estómago. Mi propia hija había crecido normalizando el control como muestra de amor. Había aprendido que el cuidado venía disfrazado de posesión. Beatriz tomó mis manos entre las suyas. «Renata, no eres la única que ha vivido esto. Y tampoco eres la única que puede hacer algo al respecto». Otros empezaron a hablar sobre sus propias luchas y secretos guardados. Las palabras de Esperanza resonaron en mi mente durante días. Había otros casos, otras mujeres que habían vivido lo que yo apenas comenzaba a descubrir sobre Hugo. El martes siguiente, me armé de valor y regresé al grupo de apoyo. Esta vez no llegué como víctima buscando consuelo, sino como investigadora de mi propia vida. «Cuéntenme más sobre esos otros casos», les pedí a las mujeres que se habían quedado después de la sesión. El aroma a café aguado de la parroquia se mezclaba con el olor a humedad de las paredes viejas, creando una atmósfera íntima que invitaba a las confesiones. Esperanza intercambió miradas con las otras antes de hablar. «¿Te acuerdas de Sandra Restrepo? Tu antigua amiga que se alejó hace unos años». Mi estómago se contrajo. Sandra había sido mi confidente, mi comadre de tertulias. Un día simplemente dejó de visitarme, de devolverme las llamadas. Hugo me decía que Sandra hablaba mal de mí, que era envidiosa porque nosotros éramos felices. Murmuré, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar de forma terrible. «Renata, mi amor», susurró Esperanza tomando mis manos. «Sandra vino aquí hace 6 meses, llorando. Contó cómo Hugo la había seducido. Le había prometido que se separaría de ti, que tú ya no lo querías. Le decía que necesitaba consuelo porque en casa solo encontraba frialdad. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Las voces de las otras mujeres se volvieron lejanas mientras procesaba la información. Hugo no solo controlaba mi dinero, mi ropa, mis horarios. También había manipulado a mi mejor amiga, destruyendo nuestra amistad para cubrir su aventura. «Hay más», continuó otra mujer del grupo. «Tu hermana Magdalena también vino una vez. Decía que Hugo la presionaba para que te convenciera de darle poder sobre tus cuentas bancarias. Le decía que eras muy ingenua con el dinero, que alguien tenía que protegerte». Cada revelación era como una bofetada. Mi supuesto príncipe había tejido una red de mentiras tan compleja que había logrado aislarme completamente. Controlaba no solo mi presente,
sino también mi pasado, manipulando cada relación importante en mi vida. ¿Cuántas más han venido aquí por culpa de Hugo?, pregunté con la voz quebrada. Esperanza suspiró profundamente. Demasiadas, Renata. Demasiadas. La magnitud de todo lo que había descubierto me abrumó por completo. No se trataba solo de control financiero o celos. Era una manipulación sistemática que había destrozado mi mundo entero sin que yo me diera cuenta. Durante las siguientes semanas, me encontré atrapada en una espiral de pensamientos contradictorios que me hacían dar vueltas en la cama hasta altas horas de la madrugada. Por las mañanas, mientras preparaba el café que Hugo esperaba a las 7 en punto, me repetía como un mantra que tal vez había malinterpretado las cosas. El aroma del café recién molido llenaba la cocina, y por unos instantes fingía que éramos una pareja normal desayunando juntos. Quizás Sandra solo es una amiga que necesita ayuda, me susurraba mientras él revisaba su teléfono en silencio. Tal vez los gastos tienen una explicación lógica, pero cuando intentaba abordar cualquier tema relacionado con nuestras finanzas, Hugo desviaba la conversación con esa sonrisa condescendiente que tanto había llegado a detestar. Una tarde, mientras organizaba los documentos bancarios que había estado recopilando, decidí guardarlos todos en una caja de zapatos bajo mi cama. «No necesito hacer esto», me decía, cerrando la tapa con fuerza. «Puedo simplemente hablar con él, aclarar las cosas como una pareja madura». Durante varios días traté de convencerme de que podía volver al estado anterior, cuando vivía en la ignorancia de sus manipulaciones. Preparaba sus comidas favoritas, usaba los vestidos que él prefería, evitaba hacer preguntas incómodas. El silencio en casa se volvió más denso, como una manta húmeda que nos cubría durante las cenas. Una noche, Hugo llegó con flores, rosas rojas que depositó sobre la mesa del comedor con gesto teatral. «Para mi reina», dijo, usando esas palabras que una vez me habían emocionado y ahora sonaban huecas como latas vacías. Por un momento, desesperada, quise creer que todo podía volver a ser como en nuestros primeros años de matrimonio. Pero cuando intenté abrazarlo, sentí su cuerpo tenso, su mirada esquiva, sus manos que antes me acariciaban con ternura, ahora se posaban sobre mis hombros, como si estuviera cumpliendo una obligación. El perfume de otra mujer se adhería a su camisa azul, tan sutil que solo una esposa de 30 años podía detectarlo. Esa madrugada, mientras él dormía profundamente a mi lado, entendí que la negación era un lujo que ya no podía permitirme. La realidad me esperaba impaciente, como una deuda que había estado postergando demasiado tiempo. Mi cuerpo tembló cuando finalmente me incorporé en la cama, sintiendo el peso de 30 años de mentiras aplastando mi pecho. El aire frío de la madrugada se colaba por la ventana entreabierta, pero el escalofrío que recorría mi espalda no tenía nada que ver con la temperatura. Era la verdad abriéndose paso a través de mi piel, como una herida que por fin se permitía sangrar. Me quedé allí sentada, observando a Hugo dormir con esa tranquilidad que solo tienen quienes no cargan culpas. Sus ronquidos suaves llenaban el silencio, y por primera vez en años, ese sonido me resultó insoportable. ¿Cómo podía descansar tan plácidamente después de haberme robado mi vida entera? Después de haberme convertido en su prisionera disfrazada de reina? Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia tan pura que me sorprendió su intensidad. Recordé todas las veces que me había dicho, «Es por tu bien, mi amor», mientras me quitaba las llaves del carro. Todas las ocasiones en que había revisado mis llamadas para protegerte de los estafadores. Cada vez que había manejado nuestras finanzas porque las mujeres no entienden de números. Me levanté despacio, caminando hacia la ventana con pasos que me parecieron más firmes que en mucho tiempo. Afuera, el peñón comenzaba a despertar con los primeros cantos de los gallos y el rumor lejano de los buses. Era el mismo paisaje de siempre, pero yo lo veía con ojos completamente nuevos. Ya no era la mujer que había aceptado ser controlada a cambio de la promesa de ser cuidada. En el reflejo del vidrio, vi a una mujer de 70 años que había perdido 30 de ellos en una jaula dorada. Pero también vi algo más: determinación, una fuerza que no sabía que aún habitaba en mí. Hugo me había prometido una corona de princesa, pero me había dado grilletes de mendiga. El sonido de su respiración tranquila a mis espaldas
Me recordó que él seguía durmiendo, ajeno a que su reino de mentiras estaba a punto de colapsar, porque ya no iba a callar, ya no iba a fingir que no veía sus traiciones, ya no iba a ser su víctima silenciosa. Regresé al borde de la cama y lo observé una última vez como la mujer ingenua que había sido. Mañana comenzaría a ser la mujer que debía haber sido siempre. Mañana comenzaría mi venganza. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando el aroma del café recién hecho aún flotaba en mi cocina. Era Beatriz, mi vecina, con esa voz entrecortada que uno reconoce cuando alguien no sabe si debe o no contar algo. «Renata, necesito decirte algo», murmuró al teléfono. «Ayer vi a Hugo en el centro comercial El Tesoro. Estaba con esa mujer, Sandra, pero no era solo eso». Su pausa me heló la sangre. «Los vi en la mesa familiar del restaurante donde celebramos el cumpleaños de Carmen el año pasado. Había más gente, parecían colegas suyos de la escuela rural. Y él la presentó como su pareja». El teléfono resbaló de mi mano temblorosa. 30 años de matrimonio, 30 años de «te cuido como una reina». Y él estaba paseando públicamente con su amante, exhibiendo mi reemplazo ante las mismas personas que conocían nuestra historia. Me senté en la mesa del comedor, esa misma donde él controlaba cada una de mis llamadas, donde revisaba mis compras, donde me explicaba pacientemente por qué no podía salir sola, por mi seguridad. El espejo del pasillo reflejó mi rostro pálido, y por primera vez en años vi claridad total en mis ojos. No era solo la traición lo que me dolía, era la humillación calculada, el desprecio absoluto hacia mi dignidad. Mientras yo vivía encerrada bajo su supuesta protección, él construía otra vida con Sandra, legitimándola ante nuestro círculo social como si yo fuera un obstáculo del pasado. Marqué el número de Carmen con manos firmes. «Hija, ha llegado el momento». Tu padre cruzó la línea final. Le conté lo que había descubierto y escuché su respiración acelerarse del otro lado. «Mamá, ya no podemos esperar más. Es hora de que todos sepan quién es realmente». Después llamé a mi hermana Magdalena. «El aniversario de boda se acerca», le dije con una voz que no reconocía como mía, fría y determinada. «Va a ser perfecto para lo que tengo planeado». La decisión estaba tomada. Hugo había convertido mi vida en una mentira pública. Había hecho de mi matrimonio una pantalla para su doble vida. Ahora era mi turno de revelar la verdad ante todos los que habían sido testigos de su teatro de 30 años. La gala de nuestro aniversario sería el escenario perfecto para desenmascarar al hombre que me prometió una corona y me encadenó en silencio. Esa misma mañana comencé a trabajar en silencio, con la precisión de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido después de tantos años. Mientras Hugo desayunaba leyendo el periódico como si nada hubiera cambiado, yo ya había decidido que cada documento, cada prueba, cada evidencia de sus mentiras quedaría guardada en un lugar seguro. El olor del café recién hecho se mezclaba con mi determinación renovada. Carmen llegó temprano, con esa mirada decidida que reconocí de inmediato porque era la misma que yo tenía ahora. «Mamá, traje las carpetas que me pediste», me susurró mientras Hugo se duchaba. Juntas comenzamos a organizar todo metódicamente. Copias de los estados de cuenta que había logrado conseguir, fotografías de los recibos escondidos, capturas de pantalla de los mensajes con Sandra Restrepo, que había encontrado en su teléfono cuando lo dejó olvidado. Sebastián se unió a nosotros esa tarde, trayendo una grabadora pequeña que había comprado esa mañana. «Es digital, mamá. Graba todo perfectamente claro», me explicó mientras me mostraba cómo usarla. Sus manos temblaron ligeramente cuando me enseñó los botones, y me di cuenta de que él también estaba nervioso, pero decidido a apoyarme. El sonido del aparato al encenderse se convirtió en mi nueva arma. Mi hermana Magdalena apareció al atardecer con una caja de Manila llena de folders nuevos. «Para que organices todo como corresponde», me dijo con esa sonrisa cómplice que habíamos compartido desde niñas. Mientras clasificábamos cada papel, cada prueba, cada evidencia de la doble vida de Hugo, sentí por primera vez en décadas que no estaba sola en esta batalla. La casa se había convertido en nuestro cuartel general secreto. Cuando Hugo salía a sus reuniones de trabajo, que ahora yo sabía eran encuentros con Sandra,
Nosotros nos reuníamos en la mesa del comedor para planificar cada detalle. El tic-tac del reloj de pared marcaba el ritmo de nuestra conspiración justificada, mientras yo practicaba mentalmente las palabras que diría ante todos los invitados. Carmen me ayudó a contactar al notario que certificaría todo durante la gala. Sebastián se encargó de conseguir el proyector que necesitaríamos para mostrar las evidencias. Magdalena coordinó con mi comadre Esperanza para asegurar que ciertos invitados clave estuvieran presentes esa noche. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Esa noche, mientras guardaba todo en el armario de mi habitación, bajo llave, sentí el peso de 30 años de silencio transformándose en poder. Las pruebas estaban listas, mi familia estaba conmigo, y Hugo no tenía idea de lo que se avecinaba. El aire mismo parecía cargado de una tensión eléctrica que anunciaba la tormenta que estaba por desatarse. La tarde del jueves, con solo 24 horas antes de la gala de nuestro aniversario, comenzaron a llegar las respuestas que tanto necesitaba. Mi comadre Esperanza fue la primera en llamar después de que le conté parte de lo que había descubierto sobre las deudas y los gastos ocultos de Hugo. «Renata, siempre supe que algo no andaba bien», me dijo con voz firme por teléfono. «La manera en que te controlaba, cómo te hacía sentir pequeña. Eso no es amor, es manipulación. Cuenta conmigo para lo que necesites mañana». Sus palabras me llenaron de una fuerza que no había sentido en años. Esperanza había visto desde afuera lo que yo normalicé desde adentro. El aroma del café que preparé mientras hablábamos me recordó a las tardes cuando éramos más libres, antes de que Hugo convirtiera cada momento en una negociación por mi autonomía. Carmen llegó esa tarde con una expresión seria. Mi hija había estado procesando todo lo que le había revelado días atrás sobre los controles de su padrastro y las irregularidades financieras que había descubierto. «Mamá, revisé los documentos que me enseñaste», me dijo mientras nos sentábamos en la sala. «Lo del contrato prenupcial alterado es gravísimo. Sebastián también está de tu lado. Él nunca confió completamente en Hugo, aunque nunca se atrevió a decírtelo. Durante varios días traté de convencerme de que podía volver al estado anterior, cuando vivía en la ignorancia de sus manipulaciones. Preparaba sus comidas favoritas, usaba los vestidos que él prefería, evitaba hacer preguntas incómodas. El silencio en casa se volvió más denso, como una manta húmeda que nos cubría durante las cenas. Una noche, Hugo llegó con flores, rosas rojas que depositó sobre la mesa del comedor con gesto teatral. «Para mi reina», dijo, usando esas palabras que una vez me habían emocionado y ahora sonaban huecas como latas vacías. Por un momento, desesperada, quise creer que todo podía volver a ser como en nuestros primeros años de matrimonio. Pero cuando intenté abrazarlo, sentí su cuerpo tenso, su mirada esquiva. Sus manos, que antes me acariciaban con ternura, ahora se posaban sobre mis hombros, como si estuviera cumpliendo una obligación. El perfume de otra mujer se adhería a su camisa azul, tan sutil que solo una esposa de 30 años podía detectarlo. Esa madrugada, mientras él dormía profundamente a mi lado, entendí que la negación era un lujo que ya no podía permitirme. La realidad me esperaba impaciente, como una deuda que había estado postergando demasiado tiempo. Mi cuerpo tembló cuando finalmente me incorporé en la cama, sintiendo el peso de 30 años de mentiras aplastando mi pecho. El aire frío de la madrugada se colaba por la ventana entreabierta, pero el escalofrío que recorría mi espalda no tenía nada que ver con la temperatura. Era la verdad abriéndose paso a través de mi piel, como una herida que por fin se permitía sangrar. Me quedé allí sentada, observando a Hugo dormir con esa tranquilidad que solo tienen quienes no cargan culpas. Sus ronquidos suaves llenaban el silencio, y por primera vez en años, ese sonido me resultó insoportable. ¿Cómo podía descansar tan plácidamente después de haberme robado mi vida entera? Después de haberme convertido en su prisionera disfrazada de reina? Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia tan pura que me sorprendió su intensidad. Recordé todas las veces que me había dicho, «Es por tu bien, mi amor», mientras me quitaba las llaves del carro. Todas las ocasiones en que había revisado mis llamadas para protegerte de los estafadores. Cada vez que había manejado nuestras finanzas porque las mujeres no entienden de números. Me levanté despacio,
caminando hacia la ventana con pasos que me parecieron más firmes que en mucho tiempo. Afuera, el peñón comenzaba a despertar con los primeros cantos de los gallos y el rumor lejano de los buses. Era el mismo paisaje de siempre, pero yo lo veía con ojos completamente nuevos. Ya no era la mujer que había aceptado ser controlada a cambio de la promesa de ser cuidada. En el reflejo del vidrio, vi a una mujer de 70 años que había perdido 30 de ellos en una jaula dorada. Pero también vi algo más: determinación, una fuerza que no sabía que aún habitaba en mí. Hugo me había prometido una corona de princesa, pero me había dado grilletes de mendiga. El sonido de su respiración tranquila a mis espaldas me recordó que él seguía durmiendo, ajeno a que su reino de mentiras estaba a punto de colapsar, porque ya no iba a callar, ya no iba a fingir que no veía sus traiciones, ya no iba a ser su víctima silenciosa. Regresé al borde de la cama y lo observé una última vez como la mujer ingenua que había sido. Mañana comenzaría a ser la mujer que debía haber sido siempre. Mañana comenzaría mi venganza. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando el aroma del café recién hecho aún flotaba en mi cocina. Era Beatriz, mi vecina, con esa voz entrecortada que uno reconoce cuando alguien no sabe si debe o no contar algo. «Renata, necesito decirte algo», murmuró al teléfono. «Ayer vi a Hugo en el centro comercial El Tesoro. Estaba con esa mujer, Sandra, pero no era solo eso». Su pausa me heló la sangre. «Los vi en la mesa familiar del restaurante donde celebramos el cumpleaños de Carmen el año pasado. Había más gente, parecían colegas suyos de la escuela rural. Y él la presentó como su pareja». El teléfono resbaló de mi mano temblorosa. 30 años de matrimonio, 30 años de «te cuido como una reina». Y él estaba paseando públicamente con su amante, exhibiendo mi reemplazo ante las mismas personas que conocían nuestra historia. Me senté en la mesa del comedor, esa misma donde él controlaba cada una de mis llamadas, donde revisaba mis compras, donde me explicaba pacientemente por qué no podía salir sola, por mi seguridad. El espejo del pasillo reflejó mi rostro pálido, y por primera vez en años vi claridad total en mis ojos. No era solo la traición lo que me dolía, era la humillación calculada, el desprecio absoluto hacia mi dignidad. Mientras yo vivía encerrada bajo su supuesta protección, él construía otra vida con Sandra, legitimándola ante nuestro círculo social como si yo fuera un obstáculo del pasado. Marqué el número de Carmen con manos firmes. «Hija, ha llegado el momento». Tu padre cruzó la línea final. Le conté lo que había descubierto y escuché su respiración acelerarse del otro lado. «Mamá, ya no podemos esperar más. Es hora de que todos sepan quién es realmente». Después llamé a mi hermana Magdalena. «El aniversario de boda se acerca», le dije con una voz que no reconocía como mía, fría y determinada. «Va a ser perfecto para lo que tengo planeado». La decisión estaba tomada. Hugo había convertido mi vida en una mentira pública. Había hecho de mi matrimonio una pantalla para su doble vida. Ahora era mi turno de revelar la verdad ante todos los que habían sido testigos de su teatro de 30 años. La gala de nuestro aniversario sería el escenario perfecto para desenmascarar al hombre que me prometió una corona y me encadenó en silencio. Esa misma mañana comencé a trabajar en silencio, con la precisión de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido después de tantos años. Mientras Hugo desayunaba leyendo el periódico como si nada hubiera cambiado, yo ya había decidido que cada documento, cada prueba, cada evidencia de sus mentiras quedaría guardada en un lugar seguro. El olor del café recién hecho se mezclaba con mi determinación renovada. Carmen llegó temprano, con esa mirada decidida que reconocí de inmediato porque era la misma que yo tenía ahora. «Mamá, traje las carpetas que me pediste», me susurró mientras Hugo se duchaba. Juntas comenzamos a organizar todo metódicamente. Copias de los estados de cuenta que había logrado conseguir, fotografías de los recibos escondidos, capturas de pantalla de los mensajes con Sandra Restrepo, que había encontrado en su teléfono cuando lo dejó olvidado. Sebastián se unió a nosotros esa tarde, trayendo una grabadora pequeña que había comprado esa mañana. «Es digital, mamá. Graba todo perfectamente claro», me explicó mientras me mostraba cómo usarla. Sus manos temblaron ligeramente cuando me enseñó los botones.
y me di cuenta de que él también estaba nervioso, pero decidido a apoyarme. El sonido del aparato al encenderse se convirtió en mi nueva arma. Mi hermana Magdalena apareció al atardecer con una caja de Manila llena de folders nuevos. «Para que organices todo como corresponde», me dijo con esa sonrisa cómplice que habíamos compartido desde niñas. Mientras clasificábamos cada papel, cada prueba, cada evidencia de la doble vida de Hugo, sentí por primera vez en décadas que no estaba sola en esta batalla. La casa se había convertido en nuestro cuartel general secreto. Cuando Hugo salía a sus reuniones de trabajo, que ahora yo sabía eran encuentros con Sandra, nosotros nos reuníamos en la mesa del comedor para planificar cada detalle. El tic-tac del reloj de pared marcaba el ritmo de nuestra conspiración justificada, mientras yo practicaba mentalmente las palabras que diría ante todos los invitados. Carmen me ayudó a contactar al notario que certificaría todo durante la gala. Sebastián se encargó de conseguir el proyector que necesitaríamos para mostrar las evidencias. Magdalena coordinó con mi comadre Esperanza para asegurar que ciertos invitados clave estuvieran presentes esa noche. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Esa noche, mientras guardaba todo en el armario de mi habitación, bajo llave, sentí el peso de 30 años de silencio transformándose en poder. Las pruebas estaban listas, mi familia estaba conmigo, y Hugo no tenía idea de lo que se avecinaba. El aire mismo parecía cargado de una tensión eléctrica que anunciaba la tormenta que estaba por desatarse. La tarde del jueves, con solo 24 horas antes de la gala de nuestro aniversario, comenzaron a llegar las respuestas que tanto necesitaba. Mi comadre Esperanza fue la primera en llamar después de que le conté parte de lo que había descubierto sobre las deudas y los gastos ocultos de Hugo. «Renata, siempre supe que algo no andaba bien», me dijo con voz firme por teléfono. «La manera en que te controlaba, cómo te hacía sentir pequeña. Eso no es amor, es manipulación. Cuenta conmigo para lo que necesites mañana». Sus palabras me llenaron de una fuerza que no había sentido en años. Esperanza había visto desde afuera lo que yo normalicé desde adentro. El aroma del café que preparé mientras hablábamos me recordó a las tardes cuando éramos más libres, antes de que Hugo convirtiera cada momento en una negociación por mi autonomía. Carmen llegó esa tarde con una expresión seria. Mi hija había estado procesando todo lo que le había revelado días atrás sobre los controles de su padrastro y las irregularidades financieras que había descubierto. «Mamá, revisé los documentos que me enseñaste», me dijo mientras nos sentábamos en la sala. «Lo del contrato prenupcial alterado es gravísimo. Sebastián también está de tu lado. Él nunca confió completamente en Hugo, aunque nunca se atrevió a decírtelo. Pero mientras organizaba mis documentos esa noche, respirando el aire limpio de una casa sin mentiras, entendí algo fundamental. Había perdido una vida falsa para ganar una oportunidad real. Las pérdidas dolían, sí, pero ya no me definían. La necesidad de reconstruirme desde cero era apremiante, pero también liberadora. Los primeros días después de todo aquello fueron como caminar en un desierto emocional. Mi casa, que por años había sido mi prisión dorada, ahora se sentía vacía, pero extrañamente mía. El silencio ya no me aterrorizaba. Por el contrario, me abrasaba como un manto de libertad que apenas comenzaba a reconocer. Cada mañana despertaba sin el peso de sus expectativas sobre mi ropa, sin el temor a que revisara mis llamadas o cuestionara mis horarios. Carmen llegó una tarde con folletos de un centro comunitario. «Mamá, creo que esto te puede ayudar», me dijo mostrándome información sobre talleres de empoderamiento para mujeres mayores. Al principio la idea me pareció absurda. ¿Qué podía enseñarme a alguien que no sabía por lo que había pasado? Pero algo en sus ojos me convenció de intentarlo. El primer día en el taller llegué nerviosa, con las manos temblando mientras sostenía mi bolso. El aroma a café recién hecho llenaba el salón, y un círculo de sillas esperaba a mujeres como yo. La facilitadora, una mujer de unos 50 años con una sonrisa genuina, nos invitó a presentarnos sin presión. Cuando llegó mi turno, solo pude decir: «Soy Renata, y estoy aprendiendo a vivir sin pedir permiso». Las historias que escuché esa tarde me partieron el corazón, y paradójicamente, me lo sanaron también.
Mujeres que habían vivido bajo el control de esposos manipuladores, que habían perdido su identidad en matrimonios que las consumían, que como yo habían descubierto que las promesas de amor eran cadenas disfrazadas de flores. Semana tras semana, el taller se convirtió en mi refugio. Aprendí técnicas de respiración para controlar la ansiedad, ejercicios para reconstruir mi autoestima y, lo más importante, a reconocer que mi experiencia podía ser útil para otras mujeres. Cuando compartí mi historia sobre el plan que ejecuté durante nuestra gala de aniversario, el silencio fue total. Después, los aplausos me hicieron llorar de una manera diferente. Por primera vez en décadas, lágrimas de orgullo recorrían mis mejillas. Sebastián me visitaba regularmente, trayendo comida casera y escuchando mis avances. «Mamá, estás floreciendo», me dijo un día, y sentí que tenía razón. La reconstrucción no era solo emocional. Estaba recuperando mi identidad completa, pieza por pieza, decisión por decisión. La necesidad de convertir mi dolor en propósito se volvía cada día más clara. 3 meses después de la orden de alejamiento, mi casa en el Peñón se había transformado completamente. El silencio que antes me aterrorizaba, ahora se llenaba con risas de mujeres que llegaban cada martes y jueves para mis talleres de autonomía financiera. El salón donde Hugo solía controlar mis llamadas telefónicas se había convertido en un espacio de aprendizaje donde 8 mujeres del barrio aprendían a abrir cuentas bancarias, a leer contratos y a proteger sus patrimonios. Carmen había sido fundamental en esta transformación. Mi hija trajo computadoras prestadas de la universidad donde trabajaba y se encargaba de enseñar las herramientas digitales básicas. Sebastián, por su parte, contactó a una abogada especialista en derecho familiar que nos visitaba cada 15 días para resolver dudas legales sin costo. Ver a mis hijos apoyar mi renacimiento me confirmaba que había tomado las decisiones correctas. La primera graduación del taller llegó un sábado de octubre. Decidí organizar una pequeña gala en el patio trasero, decorado con las mismas luces amarillas que Hugo había usado para sus falsas promesas románticas. Pero esta vez, cada bombilla representaba la libertad recuperada de una mujer diferente. Esperanza, mi comadre, había preparado sancocho para todas, y el aroma de cilantro fresco flotaba en el aire caleño de la tarde. Doña Beatriz, mi vecina, fue la primera en recibir su certificado casero. Sus manos temblaron cuando le entregué el documento que confirmaba su nueva cuenta de ahorros independiente. Renata, después de 40 años entregándole mi sueldo completo a mi esposo. «Por fin tengo algo que es solo mío», me susurró con lágrimas de gratitud. Su transformación me recordaba constantemente por qué había decidido convertir mi experiencia dolorosa en una herramienta de sanación colectiva. Durante la ceremonia, compartí mi propia historia sin mencionar nombres específicos, pero todas entendieron las referencias. Expliqué cómo había descubierto las manipulaciones financieras, cómo había reunido evidencias en secreto y cómo había ejecutado mi plan de liberación. Varias mujeres asintieron reconociendo patrones similares en sus propias vidas. El poder de la verdad compartida creaba vínculos inquebrantables entre nosotras. Al finalizar la tarde, mientras recogía los platos vacíos y guardaba las sillas prestadas, sentí una profunda satisfacción que jamás había experimentado durante mis 30 años de matrimonio. Esta casa ya no era la prisión dorada que Hugo había construido alrededor de mí. Era mi reino verdadero, donde mi palabra era ley y mi tiempo me pertenecía completamente. La jornada había terminado, pero las lecciones permanecían. Esta mañana, mientras preparaba café en mi cocina y veía amanecer sobre los cerros caleños, me vino una revelación que me atravesó como un rayo de sol. Durante 30 años, había vivido creyendo que necesitaba a alguien más para sentirme completa, para sentirme valiosa. Hugo me había convencido de que sin él, yo no era nada. ¡Qué equivocada estaba! El aroma del café recién hecho me trajo recuerdos de todas esas mañanas en que él controlaba hasta qué desayunaba. «El azúcar te hace mal, Renata», decía mientras escondía el azucarero. Ahora, a mis 70 años, endulzo mi café exactamente como me gusta, y cada sorbo sabe a libertad. Recordé aquella primera vez que Sandra Restrepo apareció en mi casa, presentándose como amiga. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien,
pero Hugo me había enseñado a desconfiar de mi propia intuición. «Eres muy paranoica», me repetía hasta que yo misma terminé creyéndolo. Ahora entiendo que mi intuición era mi mejor aliada, y la había silenciado por años. La verdad más dolorosa que aprendí es que el abuso no siempre viene con golpes. Hugo nunca me puso una mano encima, pero me robó algo mucho más valioso: mi confianza en mí misma. Cada «te lo digo por tu bien» era una cadena invisible. Cada «déjame manejar esto» era un ladrillo más en la prisión que construía a mi alrededor. Cuando pienso en aquella gala de aniversario, siento una mezcla extraña de tristeza y orgullo. Tristeza por los años perdidos, pero orgullo por haber encontrado la fuerza para desenmascararlo. Ver su cara de shock cuando proyecté sus mentiras ante todos fue liberador. Pero lo que realmente me sanó fue darme cuenta de que yo tenía el poder todo el tiempo. Mi hermana Magdalena me visitó ayer. Me pidió perdón por no haber visto las señales, por no haber insistido más cuando notaba que algo andaba mal. Le expliqué que el control psicológico es tan sutil que incluso las personas más cercanas pueden no verlo. Esa es precisamente la trampa más diabólica. Te aísla incluso de quienes te aman. Esperanza, mi comadre fiel, me confesó que durante años quiso decirme que Hugo le daba mala espina, pero temía meterse en mi matrimonio. Ahora entendemos ambas que el silencio cómplice es el mejor aliado del abusador. Por eso mi taller no solo enseña autonomía financiera, enseña a reconocer las señales y a nunca callarse cuando algo no se siente bien. Los últimos meses me han enseñado que la verdadera fortaleza no está en resistir el dolor en silencio, sino en tener el valor de exponerlo a la luz. Cada mujer que llega a mi casa trae su propia historia de promesas rotas y coronas falsas, pero también trae una chispa de resistencia que solo necesita ser avivada. Mi historia de Renata es un reflejo de la lucha de muchas. Hoy, mientras termino de preparar el salón donde Carmen y yo recibimos a las mujeres que llegan cada martes por la tarde, siento el aroma del café caleño recién molido que siempre preparamos para ellas. Han pasado 2 años desde aquella noche de aniversario que cambió mi destino, y puedo decir con certeza que cada lágrima derramada valió la pena. Mi taller Renacer Financiero se ha convertido en un refugio donde mujeres de todas las edades aprenden a manejar sus propias cuentas, a entender contratos y, sobre todo, a reconocer las señales de control económico que yo ignoré durante tanto tiempo. Carmen llegó hace 1 hora, radiante con su nuevo trabajo como coordinadora de una fundación que defiende los derechos de las mujeres en situaciones de violencia doméstica. Mi hija encontró en mi experiencia el impulso para ayudar a otras y cada día me sorprende con su fortaleza. Sebastián también ha sido fundamental. Maneja toda la parte tecnológica del taller y ha creado una página web donde compartimos recursos legales gratuitos. Mis hijos entendieron que mi silencio no fue cobardía, sino supervivencia, y ahora somos un equipo imparable. De Hugo supe por mi comadre Esperanza, que se mudó a Medellín después del escándalo. Su reputación como profesor quedó manchada para siempre, y ninguna institución educativa quiso contratarlo. Sandra Restrepo también desapareció del barrio. Las habladurías la siguieron hasta que prefirió cambiar de ciudad. No siento rencor hacia ninguno de los dos, solo una profunda paz al saber que sus mentiras ya no pueden tocarme.